Muy buenos días, el tema de hoy es todo es ilusión. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1, versos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Todo es ilusión. Mire que muchas personas se ufanan de lo que tienen. Una casa, un apartamento, una mansión, una finca, una hacienda, un carro último modelo, de pronto un juego de sala nuevo, un juego de alcoba nuevo, de pronto un viaje que se hizo al exterior. ¿Cuánto se afanan de mostrar y demostrarle a las personas, a los amigos, a los compañeros? Inclusive hoy tenemos la facilidad de las redes sociales que lo exponen en las redes sociales, donde estuvieron, qué compraron, qué tienen, qué lograron obtener. Pero mirando a la luz de la palabra, vanidad de vanidades, dice Salomón. Un hombre que lo tuvo todo, un hombre que tuvo riquezas, bienes, materiales, tuvo la sabiduría del Señor. Pero como este hombre al final de sus días, al final de sus años, se da cuenta que todo es vanidad, todo es una ilusión. Todo lo que usted y yo tenemos en este mundo es una ilusión. Pero muchas personas logran obtener lo que quieren, por eso digo un viaje, un proyecto, no lo disfrutan. Digo, ¿por qué no lo disfrutan? Porque se amargan la vida. Se amargan la vida porque pelean con la esposa, pelean con el esposo, pelean con los hijos, se endeudan para comprar una casa, un apartamento, un automóvil último modelo, ese viaje que tanto anhelaban, y cuánto duran pagando ese viaje, duran pagando ese inmueble, eso es lo que compraron, que anhelaban, y lo muestran, lo exhiben hoy en día en las redes sociales, pero se amargan porque les llega la cuota. Y para sí soy plata, ¿de dónde vamos a pagar esto? Y el tema, todo es ilusión. Pero mire que cuando yo miro este tema, todo es ilusión, es precisamente cuando la persona está lejos de Dios. Porque se preocupa más por obtener las riquezas, lo que ofrece este mundo, una sociedad, un entorno, un país, un lugar, una parte donde usted vive, donde usted anhela estar, desea vivir, desea pasarlo, pero no lo aprovecha y se da cuenta al final del tiempo, como Salomón, vanidad de vanidades. Tenía todo, pero nunca realmente lo disfrutó porque no estaba en Dios. Como Salomón lo descubre al final de sus días, pero un hombre que se apartó de Dios al final del camino, un hombre que fue tan usado por Dios en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento, pero también un hombre que obtuvo todo lo que Dios le quiso dar. Pero ¿qué es lo que está mirando usted y yo que es una ilusión? Y nos enfrascamos tanto en una ilusión que muchas personas no duermen de solo pensar: quiero lograr, quiero obtener, quiero ir, quiero conocer, quiero tener. Y buscan la manera, las estrategias, cómo obtener ese proyecto, ese negocio, ese viaje, ese ascenso, ese trabajo, ese aumento de sueldo, ese proyecto que tanto anhela tener, y no tiene paz. Y no tiene paz porque es una meta en la cual se enfrasca, se sumerge y muchas veces se ahoga buscando una respuesta, una solución en otros, cuando la respuesta está en el Señor. Cuando dice la palabra en Mateo 6:33, dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando usted y yo nos enfrascamos, nos enfocamos en la ilusión, en la añadidura, no hay paz, no hay seguridad, no hay confianza, no hay evolución. No tenemos esa confianza, esa seguridad que todo se va a dar fácil porque nos vamos tras la añadidura. Pero si buscamos del Señor y buscamos su presencia, su conocimiento, su entendimiento, su revelación, su palabra, su verdad, su voluntad, todo lo disfrutaremos en este mundo, y lo disfrutaremos los momentos agradables, aceptos delante del Señor, lo viviremos con gozo y con alegría. Pero de lo contrario no, ya que en este capítulo encontramos cómo Salomón lo describe, que es una ilusión. Por eso dice: ¿qué es lo que fue? Dice en el verso 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada, todo ya fue creado por el Señor. Muchas personas se mofan, se alegran diciendo, inclusive se llenan de orgullo diciendo: yo creé esto, yo formé esto, sin darle la gloria a Dios, sabiendo que Él es el que da el entendimiento. Como el Señor se lo lleva a entender a Job, que Él es el que da el entendimiento, y muchos no lo entienden porque se afanan más en demostrar lo que no tenían, y lo que tienen lo demuestran y lo exhiben de cualquier manera. Por eso aquí lo dice Salomón, por dice: hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo.
Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice Salomón. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Encontramos respuestas de muchas cosas que pronto usted y yo decimos, lo voy a lograr, lo voy a obtener. Pero mire que si usted y yo lo trabajamos en el Señor, nos gozaremos. Lloraremos de gozo, de alegría, de felicidad delante de la presencia del Señor, porque lo logramos en Él. Nos da la conquista, nos da la victoria, nos da las estrategias, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da la convicción, nos da la firmeza, nos da la determinación, que en Él todo lo obtenemos. Por eso le tocaba la palabra de Mateo 6:33. En el cual el Señor lo dice que todo lo obtendremos en Él, pero si nos vamos tras la añadidura, no viviremos con esa seguridad, esa confianza, esa paz que el Señor quiere darnos a usted y a mí. En Él lo obtendremos todo, pero si realmente nos rendimos a Él, le pedimos al Señor que tome el control, que nos enseñe, nos oriente, nos direccione, nos renueve, nos restaure en cada una de las áreas de nuestra vida, porque de pronto pueda que yo le pida algo al Señor, un carro nuevo, una casa nueva, una esposa, un esposo, un hijo, un matrimonio, una familia, y de pronto me olvide el Señor porque obtuve lo que le pedí al Señor. Entonces me lleno de orgullo, ya tengo mi esposa, ya tengo mi esposo, tengo esta casa, tengo este carro, tengo este apartamento, lo logré. Y algunos ni se dan cuenta que le pidieron al Señor, oraron, le pidieron al Señor, y cuando lo obtienen se van detrás de la bendición y se les olvida quién les dio la bendición. Y no se dan cuenta que todo es una ilusión. Y es una ilusión todo lo que nos ofrece este mundo. Una ilusión en la cual pasa. ¿Cuántas personas se afanan por buscar la figura perfecta? Miran cómo esculpir su cuerpo. Hoy en día hay tantas cirugías para obtener ese cuerpo tan anhelado, pero pasa el tiempo y un momento se da cuenta que ya las cirugías no le sirven. ¿Por qué? Porque usted se basó en una falsa ilusión, una ilusión en la cual usted quería demostrar, aparentar. Pero como personas que inclusive se meten en esas ilusiones y terminan mal, porque muchos terminan inclusive mal dictaminados por una cirugía mal hecha, un mal procedimiento. Una persona que se dedicó inclusive a hacer ejercicio y de un momento a otro sufrió un accidente haciendo el ejercicio. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó lo que quería? Esa ilusión quedó ahí tirada. ¿Por qué? Porque sin el Señor es muy difícil que la disfrutemos, muy difícil que usted y yo nos gocemos, pero en el Señor no es lo que van a decir los otros, que los demás lo vean y miren cómo estoy yo, que cómo estoy de bien. No, debemos demostrarnos primeramente en el Señor qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que le gusta a Él, cómo yo debo obrar y cómo debo actuar para determinadas circunstancias, determinadas situaciones. Y el Señor me da claridad y entendimiento para poderlo hacer y poderlo entender y poder obrar para cada situación. Por eso el Señor mismo nos dice a través de la palabra cómo debemos hacerlo, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Por eso dice que en el libro de Gálatas capítulo 6, el verso 4 y el verso 6 y 7 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué está sembrando usted? De pronto esa ilusión es para la carne, lo que le hablaba, una figura, un cuerpo esculpido, trabajado en un gimnasio, trabajado en el quirófano, ¿cierto? Trabajado en una clínica, o de pronto un carro, una casa, un apartamento, un viaje, un negocio, un proyecto que lo logró usted. Lo trabajó en la carne, para demostrarse usted que usted sí lo podría hacer, lo podría lograr, lo podría obtener y demostrarle a los demás. O de pronto está trabajando para el espíritu. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De toda cosa buena es lo que nos enseña el Señor a la luz de las Escrituras, y eso impartirlo a los demás, enseñarlos, instruirlos, guiarlos y orientarlos para que puedan entender que todo esto es ilusión, pero en el Señor todo es eterno, pero también cosas que el Señor permitiría disfrutar en esta vida, pero en su presencia, en su conocimiento, en su revelación, en su palabra, en su voluntad, no en nuestra carne. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué ha sembrado usted? Soberbia, orgullo, prepotencia, altivez, porque obtuvo un trabajo, un ascenso, un proyecto, un viaje, un negocio, una casa, un matrimonio, una familia, y de pronto se mofa sobre eso.
que sembró y que segará usted. Pero también dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El Pablo lo entendió perfectamente y lo entendió que él estaba segando y sembrando para vida eterna. Eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos que todo lo que vivimos en este mundo es una ilusión. Todo lo que nos ofrece una sociedad, un entorno, un gobierno, un país, el mundo, es ilusión, es una falsa ilusión, porque eso mismo fue lo que le ofreció Satanás al Señor Jesús cuando lo vemos en Mateo 4 y lo dice que si postrado me adores, todo esto será tuyo, le decía el diablo al Señor. Pero el Señor le dice no solo que solo al Señor se postrará y ante él le servirá. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos que todo esto es una ilusión, pero en Cristo Jesús seguiremos vida eterna en Cristo Jesús.